Buenos días, ¿qué tal? Empezamos a Tengo Noticias a las 11:07 de este viernes 9 de diciembre. Lo hacemos hablando de Perú, que tiene nueva presidenta. Es la primera mujer en la historia, por cierto, en ocupar ese cargo. Es una noticia positiva dentro de un contexto, eso sí, surrealista, con lo que se ha denominado como un autogolpe de Estado, a saber, un presidente y expresidente que disuelve el Congreso de un país democrático y se nombra a sí mismo máximo mandatario de un gobierno de excepción, una especie de dictador, eso sí, por unas horas. Si le suena a esto es porque ya pasó en Perú hace 30 años, en aquella ocasión la jugada sí que le salió bien a Fujimori, pero hoy el ya expresidente peruano Pedro Castillo está encarcelado. Y por sorprendente que parezca, no es la única agresión a la democracia de la que hemos sido testigos estos días. En Alemania ya son 25 los detenidos y acusados, hay incluso más sospechosos de planear un golpe de Estado en pleno corazón de la Unión Europea y en pleno siglo XXI. Y al lado de esto a lo mejor nos parece poca cosa, pero es que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha sido condenada a 6 años de cárcel por corrupción. Y ya esto es algo que probablemente no estemos acostumbrados a ver. Estamos hablando de un bebé, vemos miles de nacimientos al año, al día seguramente en todos los lugares del mundo, pero no vemos esto, el nacimiento de un bebé en pleno barco en medio del Mediterráneo. Él, junto a su madre y sus 3 hermanos y un montón de inmigrantes más, habían sido rescatados durante estos últimos días, y aquí, esperando por un puerto al que entrar, ha nacido este bebé asistido, eso sí, por este médico. Lo curioso es que ese bebé, su madre y sus hermanos, ellos sí han podido ya recalar en un hospital siciliano. Y hoy vamos a hablar también de la labor que se desarrolla estos días por un equipo de médicos canarios en Guinea Ecuatorial, una labor sanitaria pero también social. Están atendiendo a personas con quemaduras, con tumores y también con malformaciones congénitas. Luego vamos a hablar con estos médicos del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Neirín, que están allí en ese país africano. Pero antes nos vamos a Madrid para empezar esta Táctica Noticias. Fíjense, en Perú el ya expresidente podría ser juzgado por sedición y es justo el delito que podría ser derogado aquí en España. El gobierno quiere que esa tramitación en el Congreso no se extienda más allá de este mes de diciembre. Hoy es un día clave porque se tienen que presentar las enmiendas y vamos a conocer si se va a retocar también ese delito de malversación. Silvia Mascareño, Madrid, cuéntanos. Sí, de hecho, a primera hora de la mañana y de manera telemática, Esquerra Republicana de Cataluña presentaba su propuesta para reformar el delito de malversación, que en la práctica supondrá dejar en 3 años de pena máxima el delito siempre que no haya lucro, es decir, que los políticos no se hayan metido el dinero en el bolsillo, y eso beneficiaría a muchos de los condenados por el proceso, entre otros a Puigdemont y a Junqueras, porque el Tribunal Supremo tendría que revisar sus condenas. A la espera de que el gobierno decida si defiende la literalidad de esa propuesta, la reacción de la oposición no se ha hecho esperar. Tanto PP como Vox consideran que es un ataque al Estado de Derecho y lo llevarán tanto al Tribunal Constitucional como ante la Unión Europea. Y ante esas críticas tanto externas como internas, muchos varones del Partido Socialista se han posicionado en contra. El Partido Socialista y Unidas Podemos han registrado hoy la creación de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito para seguir persiguiendo los casos de corrupción. Un responsable público que se beneficia de un enriquecimiento ilícito e injustificable sin que esto tenga ninguna explicación y ninguna consecuencia. Se trata, por lo tanto, de un paso lógico en el camino de la transparencia y de la rendición de cuentas. Bueno, y Perú amanece hoy con un expresidente entre rejas, se lo estamos contando, después de que el juez decretara un arresto de 7 días y con la segunda jornada de esa ronda de contactos de la nueva presidenta Dina Boluarte. Gobiernos como el de Venezuela han pedido ya apoyo para Pedro Castillo, a pesar de ese intento por disolver el Congreso y de los escándalos de corrupción que también envolvían estos 16 meses de gobierno, en los que había sufrido hasta 3 mociones de censura. A favor, 101 congresistas.
Ante la tercera moción de censura en su contra, el presidente de Perú decreta el toque de queda. Temblando impone un estado de excepción y disuelve un gobierno que tampoco se fía de él. Un autogolpe de estado dado por Castillo, quien no imaginaba que ni militares ni empresarios le apoyarían y que además sería detenido por conspirar contra el Estado. Así acababa un año y medio de mandato, envuelto en una crisis y escándalos de corrupción. Y empieza otro. Dina Boluarte se convierte en la primera mujer presidenta de Perú. Hasta el 26 de julio del 2026. Que ahora deberá aprender a bailar con apego a nuestra tradición de asilo. Con otros líderes como el mexicano. Y comienza el ataque, el desgaste. Que al igual que Nicolás Maduro apoya al expresidente, también le tendería su mano con asilo en la embajada, pero ¡ganó la democracia! Tomaron la embajada. Ahora el país queda dividido. Que Pedro Castillo siga siendo nuestro presidente. Entre quienes quieren que Castillo rinda cuentas. Para respaldar al Congreso de la República que valientemente vacaron al señor ciudadano Pedro Castillo. Que respeten que nosotros votamos por ese presidente. Y quienes le siguen queriendo al frente del país. Y seguimos en Latinoamérica porque en Argentina la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner agudiza el choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. La vicepresidenta ha sido condenada a 6 años de cárcel y también hay inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es la primera vez que es condenado un miembro en funciones de la más alta esfera del gobierno argentino. La sentencia tiene dividida a la sociedad y a los poderes públicos. Pues el Ejecutivo acusa al Judicial de influir en la carrera política de la vicepresidenta. Recordemos que la consideran culpable de aceptar sobornos para favorecer contratos de obras públicas en los años en los que fue presidenta, entre 2007 y 2015. Y Alemania continúa en estado de shock tras el desmantelamiento de una red que planeaba un golpe de Estado contra la República Federal. Según las autoridades, hay 54 sospechosos relacionados con este caso. Los detenidos con formación militar planeaban asaltar el Reichstag, ya saben, el Parlamento alemán, y provocar condiciones similares a las de una guerra civil, atacando el suministro eléctrico. La Fiscalía apunta que buscaban usar medios militares y violentos para tomar el poder, incluidos homicidios. La Agencia de Inteligencia Nacional estima que el movimiento cuenta con unos 21.000 adeptos en todo el país. Bueno, Alemania, Argentina, Perú son los últimos ejemplos de lo que podemos denominar agresiones a las democracias. Vamos a hablar con Friedrich Mertens, que es profesor de las Relaciones Internacionales, sobre este asunto. Profesor Mertens, buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en el año 2022. ¿No habíamos dejado atrás cuestiones como estas, estos intentos de derrocar una democracia por la fuerza en pleno corazón de Europa, por ejemplo, en Alemania? Hombre, es verdad que es un trauma, pero a finales del siglo XX ya en Italia, en Francia, en Alemania tuvimos también algunas conspiraciones más bien de extrema izquierda, las famosas brigaderos en Italia o Fracción Armée Rouge en Francia. Ahora pasamos, digamos, al otro lado del espectro ideológico y vamos a la extrema derecha en esos movimientos de conspiración. La pregunta es si hace falta que alarmarse. Yo creo que no. Yo creo que es más bien un epifenómeno a nivel de actuaciones radical y de tipo conspiracionista. En cambio, con todo lo que hemos seguido como noticias respecto a América Latina, en Argentina, en Perú, pero también en Europa, lo que es preocupante es el estado de salud de la democracia a nivel global. La democracia está haciendo un paso atrás y eso sí que es muy preocupante. Lo que ha ocurrido en Perú, en este caso, ¿qué demuestra? ¿El fortalecimiento, la fortaleza que tiene la democracia porque ese autogolpe de Estado denominado ha sido repelido, o demuestra la fragilidad del sistema democrático?
Hombre, hay un poco de todo. Es verdad que por una parte la dictadura, entre comillas, está tal como lo conocemos en su versión más brutal, está haciendo también un paso atrás, pero no a favor de una democracia plena e entera. Es más bien una democracia fuerte o un sistema iliberal, un poco como lo que tenemos en Hungría o lo que tenemos en una cierta medida también en Polonia. Por otra parte, pues genera también o demostrar una cierta fragilidad. ¿Cómo puede ser que alguien que está en el poder fácilmente pueda proclamar un autogolpe de Estado? Aquí el sistema o el procedimiento del presidente peruano no ha funcionado porque no ha tenido el apoyo material concreto de la clase política, del establishment económico y sobre todo militar, con una población dividida. Pero y si hubiera obtenido el apoyo del ejército, claro, o de los industriales, ¿qué hubiera pasado? Estamos hablando, por ejemplo, de un autodenominado príncipe en Alemania. Estamos hablando de un maestro de escuela que ha llegado a ser presidente y con todos mis respetos a todo el mundo, ¿no? Que ha llegado, por supuesto, que ha llegado a ser presidente de un país democrático como Perú. Yo no sé si el problema está en efectivamente ese sistema democrático que nosotros mismos lo hemos ido desarrollando, los seres humanos lo crearon y lo han desarrollado durante siglos. Si el problema está en ese sistema democrático o el problema está en las personas que lo hacen suyo. Ahí tenemos esta pregunta, es una pregunta que remonta a más de 2000 años, porque Aristóteles se preguntaba sobre la importancia de la formación de la gente que iba a acceder al poder y si el poder era accesible a todo el mundo, independientemente de la formación, o solo a la élite que tenían pues esa preparación necesaria para gobernar. Y por lo visto en el siglo XXI aún no hemos resuelto realmente la cuestión. O quizá hay una vía que sería la cultura política, desarrollar la cultura política, y ese desarrollo hay que hacerlo, creo, a nivel de la sociedad en general, empezando pues por ejemplo por el sistema educativo. ¿Qué es la democracia? ¿Qué significa representar a un grupo, que sea una clase de alumnos, que sea un colectivo más amplio? ¿Cuáles son las responsabilidades a la hora de votar? Votar es un derecho, pero a la vez es un deber, etcétera, etcétera. Yo creo que es una vía, digamos, para quizá reducir los riesgos de una deriva totalitaria, claro, dictatorial o descafeinada de lo que es la democracia. Claro. Además, usted ha citado a Aristóteles, filósofo muy recordado, muy conocido, y bueno, seguimos todavía siglos después filosofando sobre la democracia. Profesor Mertens, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Bueno, y de corrupción vamos a seguir hablando, pero nos fijamos precisamente en Argentina. Lo hacemos junto a Bernardo Sagastume, colaborador de Televisión Canaria y también director adjunto de la Gaveta Económica. Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Buenos días, porque tenemos a una vicepresidenta, expresidenta argentina, Cristina Fernández, archiconocida también, que por primera vez, no sé si tiene el honor de ser la primera alto cargo condenada por un delito de corrupción en Argentina. Bueno, no es la primera alto cargo condenada, pero sí es el caso de que esté en ejercicio, ¿no? En ejercicio, como está ella, que es vicepresidenta de Alberto Fernández, que es el presidente del gobierno en Argentina. Y bueno, ha recibido esta condena
de un caso que le afecta de cuando ella era presidenta del gobierno en Argentina, ¿no? A raíz de una serie de obras públicas con una empresa de alguien que creó la empresa solo para ser adjudicatario de esas obras públicas. De hecho, Lázaro Báez, que es el que fue adjudicatario de esas obras, cerró la empresa justo coincidiendo con el momento que terminaba el gobierno de los Kirchner, ¿no? Bueno, esa es la condena que ha recibido. ¿Cómo está Argentina? ¿Qué noticias te llegan desde allí? Yo creo lo que nosotros vemos es que está dividida entre los que efectivamente dicen que es culpable, como lo hace el Poder Judicial, y los que hablan de una persecución. ¿Qué está pasando? Claro. A ver, normalmente cuando los políticos se ven acorralados, suele ocurrir, ¿no? Que tratan de agitar a los suyos para que vean en esas condenas judiciales algo más allá, ¿no? Y que vean una intencionalidad política en ellas. Por eso se ha impulsado desde el kirchnerismo, desde esta facción del peronismo, pero que ha sido la dominante dentro del peronismo en los últimos años, se ha impulsado este concepto de lawfare, ¿no? Lawfare que también lo hemos visto aquí en España, ¿no? Y lo hemos visto con el mismo uso. Cada vez que los tribunales de justicia ponen la mirada y se dedican a investigar o a juzgar o incluso a condenar, como es este caso, a un determinado político, se trata de desacreditar a esos tribunales de justicia diciendo que están movidos por una intencionalidad política, y de manera tal que esa condena que han recibido por unos hechos que a juicio de los tribunales son muy concretos y muy perfectamente tipificados en el Código Penal, no son a ciencia cierta una justicia como nos puede tocar a ti, Antonio, o a mí, ¿no? Sino que es una cuestión motivada. Por cierto, es una defensa puramente política, ¿no? Puramente política, pero es cierto que trae esa consecuencia que decía, y es que es una división, una radicalización en dos posiciones del país, al menos en términos políticos. Total. ¿Y qué podemos esperar para las próximas semanas o meses? Recordemos, 6 años de cárcel, veremos si entra en prisión, pero inhabilitación perpetua para una mujer que ahora mismo es vicepresidenta. ¿Qué podemos esperar? Sí, bueno, la ejecución de la sentencia todavía va a tener que esperar, ¿no? Primero porque los aforados, así como existen en España, también existen en Argentina, y en este caso la señora Kirchner es aforada porque además ocupa cargo en el Senado, es presidenta del Senado. Allá el que ocupa el cargo de vicepresidente del gobierno es a su vez presidente del Senado, ¿no? Y hasta que no termine su mandato está protegido incluso de sentencias en su contra. Eso es una diferencia con España, ¿no? Que sabemos que aquí el Tribunal Supremo les puede juzgar a los aforados. Y bueno, si bien se lo ha juzgado, se lo ha condenado, se hará efectiva recién entonces cuando deje de tener sus derechos políticos. Y claro, lo que ocurre es que tiene esa inhabilitación política, no podrá volver a ser candidata, al menos mientras se confirme esta sentencia, ¿no? Ella ya ha dicho, de todos modos, hace casi 48 horas ha dicho que no va a aspirar a ningún cargo, y bueno, se ha presentado como víctima de ese juego que decíamos al principio, ¿no? De una justicia politizada y que trata de desacreditar y de quitarle autoridad. Mercado, como siempre, un placer, gracias. Un placer, hasta luego, adiós. Bueno, pues seguimos hablando de democracia porque la oposición y el gobierno de Maduro continúan avanzando en los diálogos en México. Una de las personas encargadas de llegar a acuerdos es Nicolás Maduro Jr. Escuchen. Tenemos que ver la capacidad de esta oposición de cumplir con este acuerdo antes de seguir avanzando. Pues así se ha referido a este proceso. Dice que es poco probable que se reanuden las conversaciones mientras esperan avances en lo referido a los fondos que se destinarán para causas humanitarias allí en Venezuela, administrados eso sí por las Naciones Unidas. Además, añade que el próximo asunto a debatir serán las elecciones presidenciales en 2024. Seguimos además con otras historias que afectan al devenir de democracias en todo el mundo. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha esquivado la dimisión tras mantener un apoyo de su partido. El Parlamento pospone una semana esa votación para abrir el proceso de destitución del líder, todavía líder de este país africano, envuelto en un escándalo de corrupción. Está acusado, escuchen, de ocultar $500,000 en un sofá de su propiedad, y nadie se hubiera dado cuenta si no fuese porque unos ladrones entraron en ese lugar
y le robaron ese dinero escondido en el sofá. Ahora se le acusa de al menos 4 violaciones de la ley anticorrupción. La oposición y altos cargos del gobierno piden su dimisión y un anticipo electoral. Llamamos al presidente Ramaphosa a promulgar y establecer fechas para unas elecciones anticipadas que se celebren en 2023, en mes de 2024, cuando están previstas, dijo en un comunicado el líder de la oposición. Pues no nos queda más remedio que irnos hasta África para hablar de este asunto con Pepe Naranjo. Buenos días, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tú estás en Senegal, a muchos kilómetros de Sudáfrica, pero de allí nos puedes hacer una crónica de qué está pasando en ese país. Sí, la verdad es que es una historia absolutamente rocambolesca, ¿no? Como comentabas, se produjo un robo en una propiedad, en una casa en el interior de una granja, propiedad de Cyril Ramaphosa, en el año 2019. Sin embargo, un robo en el que, como comentabas, los ladrones encontraron más de $500,000 en dólares escondidos debajo de los cojines de un sofá. Y este robo fue, digamos, ocultado por el propio Ramaphosa. No hubo una denuncia formal para tratar de ocultarlo y hasta el junio de este año no se ha sabido de esta historia. Y se ha producido por una denuncia de un ex jefe del espionaje sudafricano y ha saltado pues el escándalo, porque claro, lo que se pregunta todo el mundo es de dónde procede este dinero y sobre todo por qué Ramaphosa no lo ingresó en un banco y no denunció antes de que lo robaran, o no denunció el robo después de que se produjera, ¿no? Él asegura que es un dinero que procede de la venta de unos búfalos que tenía en esa granja, pero claro, hay una ley de incompatibilidad de la actividad privada con la presidencia del país y además, bueno, pues unas leyes anticorrupción que parece ser, según este informe preliminar, que el presidente sudafricano se lo ha saltado. Y esto, claro, se ha convertido en un escándalo político con solicitudes de dimisión. Y el partido de Ramaphosa, el Congreso Nacional Africano, ha salido, digamos, en defensa del presidente y de momento le mantienen en el puesto. Pero la partida todavía no ha terminado. La semana que viene se va a debatir en el Parlamento y hay un posible procedimiento de impeachment, de destitución, que se podría abrir si el Congreso Nacional Africano, que no están todos detrás de Ramaphosa, hay divisiones internas y veremos en qué acaba, digamos, este episodio en el que por Ramaphosa se juega su futuro político. Pues veremos, por lo menos sí que vemos que en ese lugar, en Sudáfrica, bueno, evidentemente un país también de los considerados desarrollados dentro de África, sí que impera por lo menos las leyes democráticas y se va a hacer este procedimiento de impeachment del que nos estabas hablando, Pepe. Vamos a hablar también sobre más comportamientos antidemocráticos. Las semanas pasadas nos sorprendió una imagen que nos llegaba desde el Parlamento, en este caso de Senegalés, donde tú te encuentras, donde una diputada fue agredida por otro diputado. A partir de ahí se monta, como van a ver, una gran trifulca con varias agresiones. Esa que va de amarillo es la mujer agredida, que ella misma coge una silla y, como van a ver, se va a ir hacia el diputado que le agredió. Bueno, una trifulca en el Parlamento senegalés. Pepe, yo no sé si esto ocurre también en otros parlamentos de África, es una excepción, y sobre todo esa violencia contra las mujeres que estamos viendo, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que hacer en este caso una doble lectura, ¿no? Por un lado, la enorme tensión política que se vive en Senegal en los últimos meses, con un grupo de oposición emergente muy poderoso que está plantando cara, digamos, al poder en plaza, ¿no? Al APR de Macky Sall. Por un lado, que no es la primera vez que se produce una situación de violencia y, digamos, altercados en el Parlamento. El otro día, en la elección del presidente del Parlamento, ya se produjo. Pero yo creo que hay que hacer una segunda lectura, efectivamente, y es cómo las mujeres específicamente son, digamos, las víctimas de una enorme violencia en parlamentos africanos. Y esto no lo digo yo, sino que lo reveló el año pasado una investigación de la Unión Interparlamentaria Africana, en el que se hicieron entrevistas a muchas mujeres parlamentarias, a más de 200, y digamos que las cifras son tremendas. Estamos hablando de que un 40% de ellas declaran haber sido víctimas de violencia sexual, hay todo tipo de acoso, hay comentarios machistas del tipo el lugar de las mujeres es la cocina y no venir aquí al Parlamento. Digamos que hay un contexto de enorme violencia, de enorme acoso, de enorme desprecio al trabajo de las mujeres parlamentarias que ha sido recogido en este informe. Este hecho del otro día es una
acto más que se produce en ese contexto de enorme machismo y de enorme violencia, que tiene, digamos, esa doble lectura, la de la situación interna de Senegal y de cómo las mujeres parlamentarias en África, igual que en muchos lugares del mundo, Antonio, no es exclusivo de África, sí, pero en África hay un punto de contexto machista muy fuerte. Desde luego. Pues Pepe Naranjo, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, gracias a ti. Bueno, seguimos hablando de economía y de política. La Unión Europea amplía el espacio Schengen. Los ministros de Interior han acordado la adhesión de Croacia y a partir del 1 de enero se suprimirán los controles fronterizos entre Croacia y los países limítrofes que sean miembros de ese espacio Schengen. El espacio en el que los europeos nos podemos mover, ya saben, sin controles en las fronteras. Todos los representantes han aceptado a Croacia, pero no ha habido consenso para adherir también a Bulgaria y a Rumanía. Y hoy en Alicante se reúne la cumbre mediterránea formada por los 9 países de la Unión Europea que dan a ese mar, al Mediterráneo. El foco está puesto en la crisis energética. Habrá un importante encuentro entre España, Francia y también Portugal para perfilar el proyecto del corredor submarino de hidrógeno verde que unirá Barcelona con Marsella. Esta que ven es la señal en directo, ahí la están viendo, si no me equivoco, de la rueda de prensa, ahí la tienen, la rueda de prensa de esos 3 líderes. Está ahora mismo hablando Pedro Sánchez. Los 3 países presentarán la iniciativa a la Comisión Europea el próximo 15 de diciembre. Europa que permite subvencionar hasta el 50% del proyecto. El objetivo común compartido es comenzar ya el cumplimiento de un calendario que permita llegar a tener una infraestructura vital para Europa, no solamente para los 3 países aquí presentes, totalmente finalizada y operativa en el 2030. Y quiero reiterar, en consecuencia, mi agradecimiento a la presidenta de la Comisión Europea, querida Úrsula, por asistir a esta reunión, por acogernos en esta importante agencia. Es una muestra del compromiso. Bueno, y veían a Pedro Sánchez reunido con, haciendo esa rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea y también a los presidentes de Francia y de Portugal. En las últimas horas han llegado 3 embarcaciones, precisamente, hablando de Mediterráneo, de inmigración, pero también del Atlántico, 3 embarcaciones con migrantes a Lanzarote y a Fuerteventura. En esta última, la Salvamar rescató el jueves a 41 subsaharianos que fueron trasladados al muelle de Gran Tarajal, ahí en Fuerteventura. También en Lanzarote llegaron 2 embarcaciones, la primera con 48 personas y la segunda llegó incluso por sus propios medios a la zona de las Caletas, con 45 personas a bordo. En total, en las últimas horas, han llegado a la costa canaria de estas 2 islas, de Lanzarote y de Fuerteventura, 134 personas. Y en otra parte del mundo, en Italia, los sanitarios han tenido que atender a ese niño que ven y a una mujer que dio a luz en pleno barco de salvamento marítimo. La madre tuvo que ser asistida en la propia cubierta del barco junto a otras 500 personas que esperan a que se les asigne ahora mismo un puerto seguro donde desembarcar en Europa. Ali, que así se llama este bebé, llegó al mundo el miércoles en buen estado de salud, ahí lo tenían, y con 3,5 kilos de peso. Tras el alumbramiento, el recién nacido, también su madre y también sus hermanos fueron trasladados hasta la isla siciliana para seguir allí, pues el niño y la madre en el hospital y los niños, los hermanos, ya están también en territorio europeo. Cuando los grandes movimientos migratorios se dan en todo el planeta. En América, el gobierno de Panamá está registrando un aumento del flujo de migrantes irregulares haitianos y también ecuatorianos que llegan al país tras cruzar la selva del Darién, es decir, la frontera con Colombia, en ese viaje hacia los Estados Unidos. Panamá calcula que al menos 250 ecuatorianos ingresan cada día en su país. Y esto que están viendo es un muro hecho en Arizona con contenedores como medida en aquel estado para tratar de frenar esa inmigración que llega desde México. Ya no solo por el poco carácter humanitario, sino también por su daño ambiental, los agentes forestales y también los activistas climáticos piden que sean retirados de inmediato estos contenedores y ese muro que se ha creado. Volvemos a África, donde más de 250 personas con cólera han sido ingresados en un hospital de Goma, en la República del Congo. Los médicos del centro intentan frenar ese brote de esta enfermedad que se propaga con rapidez en un campamento improvisado a las afueras de la ciudad, pero la falta de viviendas y de saneamiento complican la situación. Estas personas viven aquí debido a los enfrentamientos entre el ejército y el grupo rebelde M23 en la provincia norteña de Kivu.
Y desde el pasado lunes, el día 5 de diciembre, un equipo médico especializado del Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín, se encuentra en la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial, con el objetivo de comenzar su labor social y sanitaria. Durante 10 días, desde ese día 5 hasta el próximo día 14 de diciembre, el equipo médico pondrá todo su empeño para proporcionar atención especializada en cirugía plástica y también reparadora para la población ecuatoguineana, en concreto para personas con quemaduras, también con tumores o malformaciones congénitas. César Millares es director de la Fundación Martínez. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eres uno de esos médicos que está ahora mismo en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo ha comenzado esa labor? Bueno, yo soy el director de la Fundación, el equipo no formo parte del equipo médico. La expedición, la verdad que está saliendo fenomenal. Los médicos llegaron este pasado fin de semana a Bata, que es donde van a trabajar durante casi 10 días. Y bueno, la información que tenemos del equipo médico desplazado, en total 6 personas, está siendo muy buena, están trabajando. Ya creo que llevan más de, si no recuerdo mal, unas 15, 20 intervenciones y bueno, marcha como esperábamos. Eso te iba a preguntar precisamente, ¿cómo esperaban? Lo que se está encontrando en Guinea Ecuatorial es justo lo que esperaban encontrar. Sí, además esperábamos mucha demanda porque, como saben, en el 2021, en marzo, sucedió aquel trágico explosión en un polvorín en Bata, donde pues muchas personas resultaron quemadas, heridas, y sabemos que hay una gran parte de la población que tiene una necesidad en este sentido y pensamos que iba a tener una gran demanda y así está siendo. La población local está afectada por esa explosión de hace unos meses. También estamos hablando de atención a posibles tumores que tengan algunas personas ahí en Guinea Ecuatorial, ¿no? En Bata. Sí, se trata de cirugía plástica reparadora para tanto quemaduras, que son muy habituales entre la población, en África en general, por sus costumbres y hábitos en cuanto a lo que es la casa, la vivienda, el hogar. Por otro lado, tumores y malformaciones congénitas. Son las 3 tipologías que trata este equipo médico, liderado por el doctor Fernández Palacio. ¿Cuándo es la vuelta del equipo médico? ¿El día 14? El día 14, sí. Aproximadamente 9 días allí, me imagino que labor intensa, ¿no? De muchas horas diarias. Sí, están desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. El objetivo de ellos siempre es la 4ª edición ya, son 4 años, esta es la 4ª, y su objetivo siempre es intervenir al máximo número de personas en el tiempo que pueden estar ahí. Pensemos que además son sus vacaciones, son las vacaciones del equipo médico, para lo cual también el hospital colabora en el sentido de que les permite pues que puedan tomarse esos días durante este mes para poder ir a Guinea y hacer esta misión y bueno, al final lo que quieren es que intervenga el máximo número de personas posible. Pues César Millares, muchas gracias. Estaremos pendientes de ese día 14, los días posteriores, para ver el regreso del equipo médico y lo que cuentan desde Guinea Ecuatorial. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos hacemos una breve pausa, vamos unos minutos a publicidad. Enseguida volvemos con otros asuntos aquí en Atlántico Noticias. No se muevan. Son las 11:43, seguimos en directo en Atlántico Noticias. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria se va a hablar de prevención de violencia contra los menores. El juez Tomás Luis Martín Rodríguez, al cargo de ese primer juzgado de España especializado en esta materia, va a presentar un taller de sensibilización y prevención de este tipo de violencia, taller en el que también van a participar miembros de la Fundación MAFRE. Yo le voy a decir una cosa, si a alguien les toca el culito, el palito... Y Laura Ojeda Sarmiento es coordinadora del área de prevención de esa fundación, de la Fundación MAFRE en Canarias. Buenos días. Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, háblenos de ese taller de sensibilización que se pone en marcha en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Con qué objetivo? Bueno, este taller, te damos la clave, es un taller que organizamos desde el área de prevención de la Fundación MAFRE Canarias, y lo hacemos en colaboración con la Asociación Espará, Corazón Solidario, y con el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, y cuyo objetivo es que los niños y niñas sepan detectar
una situación de violencia sexual y que sepan cómo actuar, cómo pedir ayuda. Precisamente la violencia sexual es el principal de los delitos que se podría abordar en este taller. Hablamos de todo tipo de violencias sexuales. Lo que es importante es que es un taller en materia de prevención y que mediante el aprendizaje cooperativo y el juego los niños van a aprender conceptos como la importancia de decir que no, de identificar cuál es la persona de confianza a la que pueden pedir ayuda. Trabajamos durante el taller qué tipos de secretos son buenos y qué secretos son malos. Trabajamos otros contenidos como también pues que sepan identificar cuáles son las partes sensibles y cuáles son las partes privadas, ¿vale? Y utilizar un lenguaje adecuado. ¿Dónde se dan más este tipo de violencias? ¿En el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en las relaciones sociales fuera de la escuela? Bueno, en todo tipo de ámbitos. Son datos que están viendo del lugar. Nosotros la colaboración la hacemos con el juzgado de las Cortes de Gran Canaria, así que datos específicos tenemos los que son de las Cortes de Gran Canaria, pero no genéricos. Es verdad que suelen ser de entornos cercanos. ¿Durante cuántos días se va a desarrollar este taller y cómo han hecho las personas para apuntarse, los menores que vayan a participar o sus familias? Una actividad completamente gratuita que ofrecemos desde la Fundación y que dirigimos a todos los centros escolares de las 8 Islas Canarias. Y nada, lo haremos en el propio centro, en el propio aula, y lo pueden solicitar a través de nuestra página web. Estará todo el año porque vamos a estar en las 8 islas. Entonces pueden solicitarlo y nosotros pues iremos con nuestros monitores a los centros educativos. Pues Laura Ojeda, muchas gracias por atendernos, que vaya muy bien este taller de prevención de esas violencias ejercidas contra menores, y estaremos muy pendientes de las conclusiones también. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias, buen día, hasta luego. Bueno, nos vamos a China, que vive su primer día sin restricciones por la COVID-19 en 3 años. El gobierno anunció el miércoles el fin de esas medidas, relajando por fin las reglas para frenar la expansión del virus. Lo hace después de esas protestas que hemos visto en diferentes ciudades del país, con una desescalada que se produce cuando en Wuhan, epicentro de la enfermedad, comienzan a subir los casos. Cerca de 250 casos se han comunicado en Wuhan en 24 horas. A pesar de ello, tal y como anunció el gobierno, se relajan las restricciones. Los residentes ahora intentan recuperar la normalidad, pero con la preocupación de una nueva oleada de contagios. Entre otras cosas, se permitirá que los infectados leves puedan hacer la cuarentena en su casa y se eliminan las pruebas para viajar dentro del país. Aún así, se siguen viendo colas en las puertas de los hospitales para hacerse PCRs, mientras poco a poco los mercados de la ciudad se preparan para recuperar clientes que desaparecieron durante los últimos meses. En Pekín temen que la relajación de las medidas provoque un aumento rápido de los casos en las próximas semanas. Solo en la capital se han notificado más de 2.500 infecciones en el último día. A pesar de ello, este residente asegura que la población está concienciada y el COVID ahora no es más preocupante que un resfriado. Y pronto de 136 destinos podrán viajar a China. Las aerolíneas intentan recuperar las rutas internacionales suspendidas debido a la pandemia. Los turistas solo tendrán que hacerse una PCR y el periodo de cuarentena será más corto. Hablamos ahora de la guerra de Ucrania y del Papa Francisco, que no pudo contener este jueves la emoción y se derrumbó mientras hablaba del sufrimiento por el que está atravesando el pueblo ucraniano. El pontífice tuvo que interrumpir cerca de 30 segundos su oración. Vean. Avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino. Bueno, les hablaba a los fieles que se congregaron en la Plaza de España de Roma. Desde que Rusia invadió a su país vecino, en febrero el Papa ha mencionado a Ucrania en casi todas sus apariciones públicas y se ha vuelto cada vez más crítico con Moscú, mientras siguen los bombardeos rusos por el este y el sur de ese país. Pueblo ucraniano. La policía ucraniana traslada los cadáveres del último ataque ruso en la región de Donetsk.
El bombardeo ha tenido lugar en esta ciudad pacífica. En el mercado de Kurakov se han encontrado 10 cuerpos, asegura este oficial. Este residente cuenta cómo se llevaron en ambulancia a su amiga, una de las decenas de personas que también resultaron heridas. Además del mercado, los misiles alcanzaron una estación de guaguas y edificios residenciales. En Kharkov, otros 4 civiles mueren tras el impacto de varios proyectiles. El presidente ruso reconocía este jueves que Rusia seguirá atacando las infraestructuras energéticas de Ucrania. Sí, lo estamos haciendo, pero ¿quién comenzó? ¿Quién golpeó el puente de Crimea? ¿Quién destruyó las líneas eléctricas de la planta nuclear de Kursk? ¿Quién ha dejado sin suministro de agua a Donetsk? Se justificaba Putin. Ataques que han dejado sin suministro eléctrico a muchas aldeas, como esta recién recuperada por el ejército ucraniano en Jersón. Estos días reciben estas estufas de leña para sobrevivir al frío. Gracias a ellas, Lyudmila ha podido regresar a su hogar con sus 2 hijos. Ahora vivimos en el pueblo unas 180 personas. Algunos vienen y reparan la casa. Los que no tienen dónde vivir no vuelven, según cuenta. Es el caso de Basil, que ya no podrá trabajar la tierra. No tengo idea de qué hacer, cómo empezar. Todo está destruido, lamenta. El ejército ucraniano retira de aquí los restos del material militar mientras continúa con el desminado de las otras zonas que va recuperando. Con este dron tratan de localizar los artefactos explosivos ocultos. Podemos ver almacenes cubiertos, fortificaciones o caminos. El dron tiene un potente zoom y detecta fácilmente un lugar minado, explica este operador. Zelensky afirma que las minas cubren una superficie de más de 170.000 kilómetros cuadrados. Pues lo que están viendo es un intercambio de presos entre Estados Unidos y Rusia. Muy de película parece, pero ocurre también en la realidad. Estados Unidos recupera a esa persona que están viendo, la jugadora de baloncesto Brittney Griner, condenada a 9 años de prisión por un delito de posesión de drogas en Rusia. Por su parte, Moscú volverá a contar con los servicios de Viktor Bout, apodado como el mercader de la muerte, un traficante de armas que llegó a ser uno de los hombres más buscados del mundo antes de caer en manos de los servicios de inteligencia estadounidenses. Parece algo desigual ese intercambio, ¿no? Una jugadora de baloncesto acusada de posesión de drogas contra un traficante de armas. Pero bueno, es el acuerdo al que han llegado estos 2 países. Irán ha ejecutado al primer condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden a ese país. Mohen Sekari estaba acusado de cortar una calle y agredir a un paramilitar. Según Amnistía Internacional, al menos otras 10 personas correrán la misma suerte que Sekari por haber participado en las manifestaciones tras el fallecimiento, recordarán, de Masha Amini el pasado 16 de septiembre. Bueno, en este punto de la mañana vamos a saludar a Wendy y a Pedro, Wendy Fuentes, Pedro Machín, que nos cuentan lo que nos trae esta mañana Ponte al Día. Cuéntenos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy en Ponte al Día, en este viernes, vamos a poner el foco en la gratuidad del transporte público en Canarias. ¿Quiénes se pueden beneficiar? Bueno, pues se podrán beneficiar de esta medida aquellos que viajen con cierta frecuencia, es decir, deben validar un mínimo de 15 viajes al mes en transporte público. Bueno, obviamente esta decisión pues ha generado todo tipo de opiniones y nosotros vamos a analizarlo y vamos a abordarlo de la mano de expertos y también de los usuarios. Pero hoy más asuntos también. Sí, porque no queremos pasar por alto la acción heroica de unos vecinos de Santa Lucía de Tirajana, la isla de Gran Canaria. Un voraz incendio calcinaba una vivienda en el enclave de Sardina del Sur. Dentro de esa vivienda se encontraba una madre y su hija de 13 años. Bueno, pues la rápida intervención de sus propios vecinos consiguió salvarles la vida. Hoy hablaremos con uno de ellos. Esto es tan solo un pequeño avance de todo lo que tenemos preparado en el día de hoy, en este viernes aquí en Ponte al Día, que como saben comienza ya mismo a partir de las 12 en punto del mediodía en directo aquí en Televisión Canaria. Les esperamos. Gracias, Peri y Wendy. Les vemos dentro de menos de 7 minutos. Estaremos atentos a Ponte al Día. Volvemos a salir de España. Vamos a hablar de Portugal, donde al menos una persona ha muerto tras las intensas lluvias caídas en los últimos días. La fallecida, de 55 años, se encontraba en el sótano de su edificio cuando fue sorprendida por el agua. Esse aqui é a praia do Carcavelos, para quem não sabe.
Su marido pudo ser rescatado. En pocas horas la lluvia torrencial arrastró coches por las calles e inundaron decenas de edificios de la capital portuguesa, de Lisboa. Las autoridades habían decretado una alerta máxima por riesgo de inundaciones y fuertes rachas de viento. Por desgracia, el agua no abunda en muchos lugares, como por ejemplo en Bolivia, donde en algunas granjas la sequía y la falta de pienso y alimento han acabado con la vida de al menos 40 cabezas de ganado de un total de 300. Los dueños temen que este problema vaya más y se queden sin ningún animal. Animales muertos, animales con pérdida de peso y animales caídos son las consecuencias que deja la sequía en la provincia cordillera. Estamos en el municipio de Cabezas. Esta es la situación que hoy están viviendo el sector ganadero en este momento y requieren la ayuda del gobierno central. Son animales de raza, son Bradford, ¿no? Productores de carne. Son productores de carne, ¿no? Que esto va a afectar al país, ¿no? Porque de aquí sale carne de primera para las mesas de los bolivianos, ¿no? Llegamos hasta la comunidad Puerto Viejo, distante a 30 kilómetros del municipio de Cabezas. En este lugar podemos constatar que hay ganado afectado también por la sequía. Acá se observa animales caídos, además de animales muertos. Todos los animales que usted ve aquí, los terneros que están guachas sin madre porque se han muerto, madres caídas. Y de este acto que son como 350, van como 40 ya entre caídas y muertas, ¿no? Estaríamos hablando de unos $20.000. En esta propiedad ganadera en el municipio de Cabezas son 30 terneros que han quedado completamente guachas, luego que sus madres hayan muerto por la falta de alimento y agua. Esto a consecuencia de la sequía. Requerimos semilla, forraje para solucionar este problema y perforación de pozos, pues no. Así como estos ganaderos, hay muchos en la provincia cordillera que están sufriendo y suplicando por ayuda. Bueno, hablamos ahora de Navidad. ¿Qué les parecería a ustedes cambiar en la noche de Nochebuena, esa cena, carne o marisco por insectos o incluso carne de cocodrilo? Por raro que parezca, es el menú que eligen en México a fin de comer algo diferente en los platos tradicionales de cada año en esa cena navideña. Esta es una cena especial y no es para cualquier paladar. El menú navideño de este 2022 está compuesto por tarántulas, chapulines y gusanos de maguey. En el plato fuerte, carne de cocodrilo, león o jabalí. Y de postre, un escorpión. Sería más que nada por probar algo nuevo, ¿no? Por salir de lo cotidiano, de lo mismo de cada año. Aunque usted no lo crea, estos platillos son considerados gourmet por su forma de preparación. El cocodrilo pues es como un filete de pescado, amigo, tiene la misma postura. El león pues la carne es un poquito más fuerte y pues también nada más emparrilladas. El jabalí igual, pues es un tipo como el puerco. Y también hay para todos los bolsillos. 1 kilo de gusanos de maguey está en 2.500 pesos el kilo y unos alacranes en 180 pesos por pieza. Tenemos el plato de insectos mixtos, que son 8 tipos de insectos diferentes. Les incluye un chote mezcal, de gusano, pechuga. El mercado de San Juan es considerado un oasis exótico con los ingredientes más extraños para hacer su cena navideña, aunque tiene opciones más tradicionales, como el conejo o el lechón, para los paladares convencionales. Si no les convence esta cena navideña, imagínense ahora ir a buscar ustedes mismos su propio pescado, pero pescarlo, ir al mar y de repente encontrarse con el tiburón más grande del océano. Es lo que le ha pasado a buzos españoles en Ceuta. Pues así como han escuchado, reaccionaban al liberar a este tiburón ballena en una red de pesca. Estos buzos se encontraban en la zona, allí en Ceuta, las costas de Ceuta, haciendo un estudio sobre la conservación de animales marinos. 4 horas duraron esos trabajos para liberar al tiburón, que normalmente, eso sí, vive en aguas tropicales. Bueno, y para terminar, imaginen hacer malabarismos con una pelota de fútbol durante 48 horas seguidas. Eso es lo que pretende hacer el actual poseedor del récord, Ricardo Neves, conocido como Ricardinho, el malabarista, durante su estancia en Qatar para la Copa del Mundo. Ahí está haciendo estos malabares, deleitando a la población local y también intentando batir ese récord. Los próximos días 13 y 14 de diciembre, Neves va a intentar extender su récord actual, que ya lo tiene fijado en 34 horas y 5 minutos, a una ronda de, atiendan, 48 horas, 2 días seguidos,
una dura prueba de resistencia física y mental en la que la pelota no podrá parar de tocar el suelo. Aquí en Canarias, en las calles, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife y otras capitales, también tienen duros competidores con personas que se dedican a hacer estos juegos malabares con la pelota. No es nada fácil, se lo aseguro. Con esta imagen, con este malabarista brasileño que va a intentar batir ese récord del mundo, lo vamos a dejar por hoy. Saben que hoy es viernes, volvemos el próximo lunes a las 11 de la mañana con Roberto González en otra nueva edición de Atlántico Noticias. Buen fin de semana. Adiós.